de lo que le enseñan a uno, de lo que le da el otro tipo de software. Buenos días. Bueno, entonces de esto es lo que vamos a hablar hoy. ¿De qué es el cuento del software libre? ¿Cuál es la historia a grandes rasgos? ¿Qué es Linux? ¿Qué distribuciones Linux encontramos disponibles? Ya les diré qué son las distribuciones y todo ese cuento. Y algunos datos de interés sobre el software libre. Entonces, dale, pues. Por los pinitos. Los pinitos. ¿Me vuelvo? No, no importa. Bueno, sigue. Bueno, ¿qué es el software libre? No sé si alguien tenga un concepto previo o algo, pero bueno, hablemos de qué es software. El software es lo que hace mover el computador, es lo que le da vida a la máquina, ¿cierto? Entonces, sin el software tendríamos solo un aparato ahí, una caja negra, así que no hace nada. Entonces, hay varios tipos de software. Entonces, los dos principales serían el software privativo, el software por el cual se cobran licencias, y se cobran licencias por tipo de uso, pues digamos, por equipos de una compañía, se cobra de pronto por procesadores, pues diferentes tipos de licenciamiento, y con ese software solo es para el uso. Esas licencias que nosotros pagamos son para uso nada más. Y existe el software libre, que es un concepto que se empezó a formar alrededor de los años 80 con Richard Stallman, que él proponía que la gente volviera como a los inicios del software, donde las cosas se distribuían y se repartían entre los programadores sin celos. Pues, o sea, me refiero que uno, por ejemplo, en la universidad, un trabajo pues se lo pasa entre todos, todo el cuento, para generar más conocimiento. Entonces se empezó a ver que la industria del software se estancaba un poco, porque entonces la gente solo buscaba la parte comercial y ya. Entonces Stallman propuso volver a los inicios y trabajar este cuento del software libre, que en sí es compartir el conocimiento con otras personas sin tantas restricciones. Entonces la forma que ideó para hacer esto fue el software libre. Entonces, ¿qué es el software libre? Es un tipo de software que busca brindar y conservar libertades fundamentales para el usuario final. Ya les voy a explicar qué significa esto. Bueno, entonces, como les decía, la diferencia fundamental es que uno ya no usa el software. O sea, no es solo usarlo, sino apoderarse de él. Y es dueño entonces del paquete y puede ejercer su libertad sobre este. Vamos a ver qué significa eso. ¿Vale? Sí. Bueno, entonces, estas son las libertades que defiende el software libre. O sea, lo que podemos hacer con el software, que es lo que lo hace diferente al software privativo. Entonces, la libertad número 0 es que se puede ejecutar el programa para cualquier propósito. ¿Qué significa eso? Que ustedes no están amarrados a que el programa solo se puede utilizar en determinada plataforma o digamos que solo para uso educativo. No, la idea es que ustedes lo puedan utilizar donde lo necesiten. Entonces esa es una ventaja del software libre. La siguiente es que se puede estudiar cómo trabaja el programa y adaptarlo a las necesidades propias. ¿Esto qué significa entonces? Que ya nosotros no solo usamos el programa para nuestras necesidades, pues, o lo que nos dieron los desarrolladores, sino que nosotros podemos empezar a mirar cómo funciona y lo podemos adaptar a nuestro medio. Digamos, esto es muy útil en soluciones que son genéricas, digamos un software que está pensado para el mercado de Estados Unidos, digamos, pero entonces en nuestro contexto es muy diferente, hay diferentes normas, cambia entonces pues, el idioma, cambia la notación de los decimales, digamos, cambia la moneda, cambia muchas cosas, y nosotros con un software privativo nos tenemos que limitar a lo que ellos nos den. Pues digamos, si a ellos no les interesa nuestro mercado, nosotros no tenemos forma de acceder a esa solución. Entonces lo que hace el software libre es darnos la libertad de que si ya está el paquete genérico, nosotros podemos estudiarlo y adaptarlo a las necesidades del entorno, o sea, usarlo donde nosotros lo necesitamos, no donde ellos quieren. Aquí vamos a ver este asterisco que tiene esta libertad, que significa más adelante. Bueno, otra libertad es que se pueden redistribuir copias para ayudar a los demás. Es lo que les decía, que ese cuento del software libre y el software freedom day, la esencia, es compartir con otros. Entonces un software privativo, pues uno lo puede compartir, pero pues obviamente es ilegal. En el software libre la idea es que sea legal eso. O sea, aparte de que nos dicen, utilícelo donde quiera, estúdielo, modifíquelo a sus necesidades, también nos alientan a compartirlo con otros. Entonces ahí es donde se genera el conocimiento. Esa es la idea del software libre.
Y la última libertad es mejorar el programa y publicar sus mejoras y versiones modificadas en general. Entonces dijimos en la anterior libertad que yo podía estudiarlo y modificarlo a mis necesidades. Ahora, si yo quiero que otras personas se beneficien de eso, digamos que teníamos el software, como les di el ejemplo, para Estados Unidos, y yo hice la versión para Colombia con todas las modificaciones, yo puedo publicarla y hacer que las personas la utilicen y la redistribuyan, y así se va generando generando un valor agregado sobre el software. O sea, en un principio era un paquete más pequeño y ya luego puede ir creciendo por lo que ustedes quieran. Estas son las 4 libertades principales del software libre y lo que lo diferencia del software privativo. Ahora, ¿las 3 qué significan? Nosotros tenemos digamos, el software que nos entregan, siempre nos entregan los ejecutables, instaladores y ya, pues nosotros no podemos hacer nada. Entonces el software libre necesita que se distribuya el código fuente con él. El código fuente es el que necesitamos para estudiarlo, modificarlo, todo eso. Entonces lo que son las libertades, la de estudiarlo y analizarlo, requiere que se tenga acceso sobre el código fuente. Lo mismo esta libertad, que es la de mejorarlo y publicar las mejoras. Necesita también que nosotros accedamos al programa como tal, no solo a lo que nos quieren mostrar ellos, sino al núcleo como tal del sistema, del aplicativo. Entonces, estas son las 4 libertades que expone el software libre. ¿Ves? Eso es lo que les estaba comentando. Bueno, entonces mucha gente dice, bueno, ese punto del software libre entonces es gratis, pues es regalado todo el software y entonces yo no gano nada y entonces ¿dónde está mi trabajo y todo el cuento? Pues no, el software libre no es gratis. Ese es un error muy común. Mucha gente piensa software libre, entonces es todo gratis, pero la verdad es que no. El software se puede comercializar, pero entonces requiere un cambio de paradigma. ¿Qué significa eso? Que ya no es la comercialización estándar que nosotros hacemos sobre un producto de software, que nosotros lo hacemos, entonces ocultamos todo, dejamos solo el ejecutable y lo ponemos allá. No, la cosa es que ellos puedan modificarlo, puedan accederlo y todo, pero nosotros seguimos siendo los dueños del paquete y nosotros ofrecemos alrededor del paquete unos servicios adicionales, que es lo que en últimas nos va a dar la rentabilidad sobre el paquete. Digamos, si ustedes van a ver los precios del software, son más pequeños, digamos, del software privativo, pero el soporte es el más caro. Entonces el soporte es el costoso, el software no es el que vale. Entonces en este caso es aprovechar esa parte. Entonces nosotros liberar, y a la vez que liberamos, nosotros nos retroalimentamos de lo que nos van dando. Digamos, si yo tengo un software que lo hice para tal empresa, y en otras empresas lo pueden estar utilizando, pero yo no tengo ni los desarrolladores, ni el tiempo, ni nada para desarrollarlo yo y para que se extienda más. Libero y de pronto hay una comunidad interesada que empieza a encontrarme bugs, que empieza a corregírmelos, que empieza a ayudarme a que el software crezca, y así mismo entonces yo retroalimento mi software y se va robusteciendo más. Y entonces ya luego me apodero yo pues, de ese conocimiento del software y empiezo a dar soporte sobre él, y es donde se genera la utilidad con este tipo de software. Entonces vamos a seguir. Ahora, mirando cuáles son las ventajas del software libre. Bueno, pues esto yo creo que se los había comentado a grandes rasgos ahorita. El primero es la legalidad del software. Lo que les decía, aquí nos alientan a compartirlo. Aquí no nos están diciendo, utilícenlo y ya. Sino que nos están diciendo, si tiene un primo que lo puede utilizar, compártalo con él. Si tiene su tío que tiene una panadería y usted el software que está utilizando le sirve, bien puede también utilícelo allá. Nos alientan a compartirlo. Y nos alientan a compartirlo de una forma legal. Entonces algo pues que de pronto está un poco subvalorado, digamos, en nuestra cultura, porque nosotros encontramos pues software, pues películas por cualquier lado y todo, y no nos damos cuenta pues qué estamos haciendo. Es un error pues grande. Entonces el software libre nos da la posibilidad primero de ser legales. La segunda ventaja que tiene el software libre es la posibilidad de estudiar su comportamiento. Esto es muy importante, digamos, que muchos gobiernos se están dando cuenta de eso. Muchos gobiernos se están dando cuenta que si ellos le dan la parte, digamos, la seguridad, le entregan las finanzas a empresas grandes de software que les ocultan lo que está pasando por debajo, ellos van a estar siempre amarrados a esos proveedores y no van a saber qué está pasando de pronto ahí. Entonces, digamos, repúblicas como China, Venezuela, pues digamos que muchas repúblicas comunistas
y otras también, digamos como Alemania y países grandes que se dan cuenta que no pueden dejar esas partes tan importantes del manejo del país en manos de gente que no saben qué está haciendo con la información. Entonces el software libre, digamos, ustedes tienen un sistema de seguridad, ustedes pueden analizar qué está haciendo por debajo, si está mandando de pronto información a otra parte, dónde está guardando los logs, dónde está haciendo todas las cosas. Entonces eso es una gran ventaja del software libre, tanto para nosotros como para empresas y gobiernos, como les digo. Esto también que nos garantiza independencia tecnológica. Digamos que no estamos casados con cierta plataforma, no estamos esperando entonces que nuestro software corre solo en procesadores de tales características o en tal sistema, sino que la idea es que sea multiplataforma. Y si no es multiplataforma, ¿qué pasa? Yo puedo estudiarlo y puedo empezar a modificarlo de forma que me corra en la plataforma que yo necesito. Y esto en últimas implica mayor seguridad. ¿Por qué? Porque lo que les decía ahora, digamos el software del gobierno, si no se tiene acceso al código fuente, no se sabe cómo funciona, nosotros no sabemos qué está pasando por debajo. En el software libre sí sabemos. Y aparte de eso, lo que les decía ahorita, que cuando uno tiene un software y lo libera, está dando entonces, como está abriéndolo a la comunidad para que se retroalimente. ¿Esto qué significa? Que más rápido se van a descubrir fallos de software, más rápido se van a descubrir bugs y más rápido se van a solucionar también, porque habrá gente que le interesa que su software esté bien seguro, entonces va a empezar a tratar de hacerlo, de hacer las correcciones necesarias, y el software libre le da la posibilidad de hacerlo. Bueno, estas son las ventajas. ¿Qué más? Bueno, la depuración del software es ágil. Este es pues, un concepto ya pues, más técnico, digámoslo. Es lo que les decía, si tienen una comunidad que es activa y está metiéndole, digamos, el diente pues, al software, ustedes van a tener un ciclo de desarrollo mucho más rápido, mucho más ágil. ¿Qué pasa también, digamos, la parte social? Que es la parte que más me llama la atención personalmente del software libre, y es que se disminuye la brecha digital. Digamos, en nuestro país nosotros tenemos muchas partes aisladas donde no llega mucha tecnología, donde los computadores que nosotros vemos ahora llegan allá a los 10 años y pues cuando ya medio sirven, y cuando ya el sistema operativo que tienen en ese momento ya es demasiado obsoleto para que puedan hacer algo con él. Entonces, ¿qué pasa con el software libre? Digamos que nosotros tenemos un computador viejísimo pues que no sirve para nada bueno, no voy a hablar de sistemas operativos, pero digamos pues con algún sistema operativo del tiempo que ya en estos momentos ya en estos momentos es muy inseguro, no permite ejecutar las aplicaciones nuevas, no nos permite, mejor dicho, el sistema no nos sirve casi para nada. Con el software libre tenemos diferentes distribuciones o podemos generar la nuestra propia, digamos, si necesitamos pues, para ese computador y sacarle más vida útil, digamos, pues alargar un poco su vida útil, dándole un valor agregado que ya perdió hace mucho tiempo. Pero entonces, digamos, a lo que me refiero es que ya podría entonces yo abrir archivos actuales, ya podría conectar mi internet fácilmente y sacarle jugo a ese computador. Entonces esto que nos va a llevar a la larga, a que se va a disminuir la brecha digital, entonces las comunidades van a tener acceso a la tecnología. No va a ser con tecnología obsoleta, va a ser tecnología de la última generación, con los recursos limitados que se encuentren en ese momento, pero ellos van a tener acceso a todo lo último. Entonces eso disminuye la brecha digital. ¿Y qué más pasa? Que tenemos múltiples opciones, ya no nos tenemos que casar nosotros, que tenemos que comprar este software, que tenemos que renovar la licencia, porque entonces si nos quedamos sin soporte de ese, ya los usuarios nos van a empezar se van a empezar a quejar pues porque se nos quedó sin soporte y nosotros ya estamos muy dependientes de ese software. No, nosotros si en un momento determinado queremos cambiar de software y buscar una alternativa, la tenemos fácilmente. En el software libre lo bueno es que siempre hay 2 o 3 cosas que hacen lo mismo y nos da pues muchas opciones. Vamos a ver más en eso. Bueno, ¿qué mitos hay sobre Linux y el software libre? Dicen que Linux es más difícil de instalar que Windows. Bueno, esto es totalmente equivocado, ya que si vamos a ver, no sé quién conoce acá alguna distribución, digamos Ubuntu, que es la más conocida, bueno, no sé si la han instalado. De todas formas, digamos una instalación de Windows pues requiere cierto nivel técnico. Los últimos pues han mejorado un poquito, digamos, pero de todas formas requiere un nivel técnico un poco avanzado pues para hacer algunas cosas, y requiere que uno
que uno bootee y haga todo esto como por uno solo. Digamos, en Linux ha avanzado mucho eso, podemos probar el sistema antes de instalarlo y podemos, aquí tenemos unos live-CDs, por ejemplo. Gracias. Entonces, los live-CDs funcionan de forma que nosotros podemos probarlos. ¿Son para regalar? Sí, claro. Listo, gracias. Bueno, aquí tenemos unos CDs que los vamos a regalar más adelante, que son de Ubuntu, entonces vean muy bien el CD. Dice aquí, lo primero que alienta el CD es a explorar e instalarlo. Entonces yo puedo mirar cómo se comporta el Ubuntu en mi equipo antes de instalarlo. Yo puedo probarlo. Si decido instalarlo, la instalación es muy fácil, es guiada, pues, y sencillísima. Entonces eso es un mito, pues, que hay sobre Linux y sobre el software libre. Ya vamos a ver cuál es el cuento entre Linux y el software libre. Bueno, dicen que no hay una empresa que brinde soporte, que bueno, es que el software privativo siempre tiene una empresa atrás que está haciendo el software y tenemos soporte cuando queramos, y el Linux no. Bueno, esto ha cambiado demasiado porque hay muchas empresas que se están volcando al software libre, al modelo del software libre, y hay unas que son netamente software libre y otras que tienen entre su abanico de productos tienen también soluciones open source o software libre. Entonces eso es totalmente falso también, y la curva de aprendizaje es mayor, es el otro mito que hay. Pues digamos que la curva de aprendizaje es diferente si nosotros venimos de unos entornos privativos y de otros conceptos previos, pero digámoslo así, si yo tengo dos niños que ninguno sabe de sistemas y pongo uno a aprender con software privativo y con software libre, los dos van a aprender al mismo ritmo. O sea que eso es un mito. Digamos que es un poquito de aprender una cosa nueva, pero ya a medida que uno le coge el ritmo, ya se le vuelve, pues, totalmente transparente. Dicen que la mayoría de hardware no funciona. Bueno, eso también ha cambiado mucho porque las distribuciones actuales, ya las tarjetas de video, las tarjetas de sonido, todo nos funciona, pues, casi que fuera de la caja. Lo que les decía ahorita, dicen que las principales casas de software se olvidan de Linux. Bueno, ¿qué pasa? Digamos que el software de Adobe, por ejemplo, no está para ese sí es verdad el mito en ese caso. Pero ¿qué pasa? Es porque no hay de pronto tanto nicho de mercado para que ellos realicen las labores de portar el software para Linux. Bueno, entonces es una consecuencia directa de la falta de usuarios. Pero a medida que se ha ido difundiendo este cuento del software libre, que la gente empieza a utilizar Linux porque le parece bueno, porque le parece más seguro, por todas las ventajas que les mencionaba, entonces va habiendo más nichos de mercado y empiezan a sacar también el software que es privativo, empiezan a hacer portings para... O sea, la gente, mejor dicho, eso es un negocio. Si nosotros sirve tener nuestro software en Linux porque no hay usuarios, no lo hacemos. A medida que van resultando el nicho y que va resultando la gente, tienen que desarrollar el software. Entonces, eso es un mito. Y muchas casas desarrolladoras también, lo que les digo, la parte de open source dentro de su negocio. Bueno, que no hay juegos para Linux. Esto es medianamente cierto, pues obviamente no van a estar los juegos que salen para otras plataformas, pues, disponibles tan rápido, pero de todas formas tenemos juegos buenos y tenemos posibilidades de emular algunos otros juegos sobre el sistema, así que también tenemos muchas posibilidades. Y que su uso no es tan extendido. Bueno, eso es cierto, porque pues muchos de aquí de pronto no habrán usado Linux, pues, en sus computadores en el trabajo diario, pero de todas formas con estos eventos, y vean aquí como hay harta gente, ha cambiado mucho esa idea. Entonces se está difundiendo, se está empezando a dar a conocer. Entonces esto está cambiando constantemente. Bueno, ahora digamos algo como para desarrolladores. No sé si el público aquí se llama de desarrolladores o qué, pero digamos que entonces uno dice, listo, que ¿cómo así? Yo trabajo, pues, y regalo mi software y ya. Entonces, ¿qué le gano yo? Nada. Bueno, digamos, listo. Pongamos un ejemplo. Yo tengo un software contable para panaderías, digámoslo así. Entonces, yo le estoy apuntando al nicho de acá de Manizales. Bueno, yo estoy en panaderías de Manizales y tengo mi licencia y les cobro y todo el cuento. Ahí voy bien. ¿Qué pasa? Digamos, empiezan a salir necesidades y yo todavía no tengo la forma ni el tiempo de seguir desarrollando. Me voy estancando un poquito. Entonces van a buscar otras soluciones ellos, y entonces van a dejar de utilizar de pronto mis otras.
Entonces, ¿qué pasa? Hay algo. Liberar el software no garantiza que vaya a crecer el software, pues puede que el software no le interese a nadie y la gente no lo vaya a mirar y finalmente no pase nada. Pero ¿qué pasa? Tengo una gran posibilidad, que es llegar a otros mercados, que gente que nunca pensé yo que iba a utilizar mi software lo resulte usando. Por ejemplo, digamos que el software les gustó en la China. Yo cuando iba a hacer pues, una traducción al mandarín, pues en la vida podría hacer eso. Y de pronto alguien se interesó y empezó a estudiarlo y empezó pues, a ir con una comunidad de ahí detrás y lo tradujeron a ese idioma y yo llegué a un mercado que ni siquiera había pensado yo nunca penetrar. Y como les digo, entonces la idea es que yo gano entonces con el valor agregado sobre el software. O sea, yo proveo y tampoco tengo que liberar todo el software, digamos que en la medida que sea útil para la comunidad o en la medida que yo también me beneficie, digamos, con la retroalimentación que les digo, voy liberando ciertas partes del software. Pero entonces yo puedo tener un paquete que tenga el core que sea cerrado todavía, pero tenga algunos módulos libres, de forma que esos módulos vayan creciendo y todo el cuento. Y cuando yo ya tenga de pronto una madurez en el negocio y ya tenga soporte, pues ya brinde un soporte adecuado y todo, ya yo libero del sistema bien y hacer que todo el sistema sea libre. Entonces, aquí lo que les decía es un cambio de paradigma. Pues tú ya no es tanto centrarse uno en el software ni ocultar pues el software, sino al contrario, abrirlo para que toda la gente sepa cómo funciona y yo dedicarme a darle soporte a ese sistema. Eso es lo que gana uno con software libre. Bueno, eso es lo que les estaba diciendo ahorita y pues habría que agregar ahí que muchas empresas en el mundo están adoptando este modelo en estos momentos. Ya les vamos a dar ejemplos de las empresas. Estas son, por ejemplo, algunas empresas que son casos de éxito pues, a nivel mundial. Tenemos Red Hat, que se dedica a hacer una distribución y ellos han generado un cierto conjunto de productos alrededor de esto y han visto que es rentable. En estos momentos pues, es una de las grandes compañías que incluso compañías como Oracle les han comprado productos para hacer integraciones con Oracle. También tenemos el caso de, bueno pues ahí vemos Oracle, como les decía, que utiliza Linux en un paquete que ellos llaman Unbreakable Linux. Tenemos Joomla, que es una solución que es muy conocida para gestión de páginas web. Tenemos como empresas también IBM. Tenemos Sun Microsystems, que fue comprado por Oracle pues, y se integró ahí a la parte open source de Oracle. Y tenemos ejemplos de programas que han sido grandes, que son de software libre, que han sido grandes en su mercado, digamos. Por ejemplo, tenemos Apache. Apache es el servidor web más usado en el mundo y es software libre enteramente. Lo mismo el motor de base de datos Postgres. Es robusto, que no tiene nada que envidiarle a una base de datos comercial. Y es totalmente libre también. Eclipse es un sistema de desarrollo, un IDE muy potente en el que se pueden integrar pues, los lenguajes que ustedes quieran prácticamente y también es software libre y se ha utilizado mucho y se ha difundido mucho. Tenemos OpenOffice que cuando Oracle compró a Sun, hubo un problema ahí en el ciclo de desarrollo de OpenOffice porque Oracle tendió a cerrarlo, pero se dio cuenta que esos sistemas que vienen, pues ese software que viene libre, no se puede cerrar. Hay que abrirlo a la comunidad para que la comunidad lo desarrolle y se siga desarrollando, pues se siga creciendo el software. OpenOffice es la suite de ofimática pues, de Linux y es bastante robusta también. Ha crecido, como les digo, con ayuda de la comunidad, a pesar de que trataron de cerrarlo, no pudieron. Entonces ahí también está la parte chévere del software libre, que es que la comunidad hay un empoderamiento del conocimiento. Entonces ya el software no es de una compañía, ya el software es de todo el mundo. Esa es la idea con el software libre. Bueno, pues ahora les voy a dar una historia por encimita. Este señor barbado que ustedes ven ahí es el precursor pues, del software libre. Es Richard Stallman, el que les nombré al principio de la charla, él quien dijo pues, que quería volver a los inicios de compartir el software. Entonces para eso creó la Free Software Foundation, que es la que promueve todo este cuento del Software Freedom Day. Entonces la fundación trataba de hacer un sistema que fuera libre para todo el mundo. Ese era como el objetivo principal de ellos. Empezaron a hacer
Entonces un sistema operativo libre, totalmente libre, que tuviera todos los controladores libres, todo lo que es la parte del kernel, todo el sistema operativo que fuera libre. Pero entonces ellos empezaron a desarrollarlo y encontraron que era muy difícil. Entonces empezaron por hacer las herramientas de compilación, lo que se llama Bash. Entonces empezaron a hacer todas esas herramientas, pero les faltaba el kernel. Entonces ahí es donde vamos a seguir pues, con la historia. Entonces es lo que les contaba. Ese sistema que les estaba comentando se llamaba GNU. Entonces hicieron de todo y ellos habían pensado hacer el núcleo como un núcleo distribuido, con muchas funcionalidades buenas, pero se dieron cuenta que era demasiado robusto para lo que ellos querían, y entonces el sistema iba a salir pues, en 20 años, digamos, iba a demorar mucho el ciclo de desarrollo. Entonces ahí llegó este otro señor, que se llama Linus Torvalds, que era alumno de Andrew Tannenbaum, y entonces él trabajaba con Minix, que Tannenbaum pues, les había dado, o sea, copia en una clase. Entonces él empezó a estudiarlo y se dio cuenta que no le servía en el computador de él completamente, que quería pues no se adaptar a las necesidades de él, y empezó entonces a cacharrearle al cuento con el Minix. Entonces empezó a sacar un clon de ese sistema operativo y empezó pues a hacerlo y hacerlo junto con las herramientas de GNU. Pues digamos, él utilizó las herramientas de GNU y utilizó un kernel o un núcleo que él estaba desarrollando basado en Minix para empezar a utilizarlo en el computador personal de él. Entonces él les escribió este mensaje que ustedes ven acá al final, lo escribió en una lista de correo. Digamos, es que estaba haciendo un proyecto pequeño, que si no se encontraban en un proyecto interesante y querían pues como ver qué pasaba, que se unieran con él. Y bueno, y finalmente esto fue lo que resultó en la unión de esto. Bueno, entonces en lo que terminó todo esto fue en esto. Se unieron las herramientas de GNU con el kernel que había hecho Linus Torvalds y se formó GNU Linux, que es la unión de los dos, y esto sí generó el sistema operativo libre que estaba buscando la Free Software Foundation. Entonces desde aquí es que se empieza a hablar ya de un producto, ya no es tan intangible pues del cuento aquí del software libre, que es muy bonito, sino que ya hay un sistema operativo que es libre, que ya ustedes lo pueden utilizar en sus computadores. Es lo que les decía, es lo que nos llevó aquí a tener este CD en las manos hoy. Entonces de aquí fue donde nació todo esto. Bueno, entonces como les decía, fue inspirado por Minix y Unix, pero el código de Linux es escrito desde cero. Entonces no es una copia pues, de esos sistemas. Listo, ¿qué distribución es Linux? ¿Qué es una distribución? Digamos que es como un conjunto de desarrolladores o de usuarios, tienen diferentes necesidades. Digamos, esta parte de acá son músicos, digamos, ustedes son desarrolladores y ustedes, no sé, pues son de una comunidad indígena, digamos. Entonces son muy diferentes y cada quien tiene sus necesidades muy marcadas y muy diferenciadas. Digamos, al de música no le va a interesar para nada tener herramientas de desarrollo. Los indígenas, digamos, que buscarían de pronto, pues, primero que esté en su dialecto. O sea, es bastante difícil tener un dialecto pues, de una región de aquí, tenerlo en un sistema que sea pues, generado por una gran empresa. Entonces la gente empieza a hacer como coger el Linux y todo el sistema operativo y empezar a adaptarlo a sus necesidades. Entonces salen diferentes versiones con diferentes características y enfocadas a diferentes tipos de usuarios. Entonces tenemos Debian, que es una de las más conocidas de pronto, es de las más utilizadas en el ámbito de servidores en el mundo, porque es bastante robusta, entonces provee ese nivel que necesitamos de seguridad y de robustez, digámoslo, de una forma en los servidores. Entonces, ¿qué tiene de características? Es mantenido por la comunidad. Debian no tiene una empresa detrás que desarrollando, que le esté sentando. No, es solo la comunidad, es la misma que la saca a flote. Los paquetes binarios tienen un formato de, digamos que los paquetes binarios son los de instalación, los .exe en Windows. Entonces eso es lo que caracteriza a las distribuciones entre ellas, las diferencias. Cómo se instalan los paquetes, digamos, cómo se instala el software. Entonces ellas tienen diferentes formas. Utilizan entonces en Debian el formato Debian y tienen repositorios con diversos paquetes de software. Bueno, aquí tenemos un pantallazo de Debian, ya es un poco viejo, pero digamos que uno puede instalar lo que les decía ahora de las opciones. Aquí tenemos un entorno KDE, ¿se me parece? Un entorno KDE, entonces hay diferentes opciones. Si a mí no me gusta cómo se ve este sistema, entonces yo lo puedo cambiar el entorno gráfico por otro,
todo el cuento, lo que les decía de la libertad que uno tiene al escoger el software libre. Puede modificar uno prácticamente todo. Bueno, la gestión de paquetes se hace con un programa que se llama Aptitude y Debian busca que los paquetes sean 100% software libre, o sea, prima el software libre sobre la funcionalidad, es lo que les gusta a ellos. Y se orienta a la estabilidad y a la calidad antes que ofrecer lo último. Digamos, pues no se concentra en ofrecer la última versión de tal sistema o de tal programa, perdón, sino que sea estable y que funcione bien en sistemas de producción, o sea, es para sistemas de producción más que todo. Ahí está la página web. Ubuntu es como la distribución más conocida en estos momentos porque llega más fácil a los usuarios. Es un cambio casi pues que transparente y muy agradable para el usuario final. Entonces, esta distribución sí tiene una empresa detrás que se llama Canonical. Entonces, la empresa es uno de los ejemplos del software libre que les decía ahora, de empresas que están desarrollando con ese modelo. ¿Qué hacen ellos? Ellos, por ejemplo, nos regalan estos CDs y todo, pero ellos tienen merchandising, tienen ya, digamos, para servidores, tienen conjuntos de soluciones para darles soporte, para darles todo lo relacionado pues, con el sistema Ubuntu. Pues, han sacado varias versiones de Ubuntu dependiendo de las necesidades. Tienen para clientes, para usuarios normales, para servidores, tienen también para netbooks y los nuevos computadores. Entonces ellos están en constante evolución y constantemente sacando productos relacionados a Ubuntu, pues, y a la marca como tal, ofreciéndolos como servicios. O sea, el cuento aquí es vender servicios. Está basada en Debian y los repositorios aquí sí tienen los paquetes más en la última versión. Como les digo, está más enfocado al usuario normal. Entonces al usuario normal no le va a importar pues, que un poquito se le ponga inestable el sistema, siempre y cuando tenga la última versión de un programa. No va a querer tener el programa de hace 2 años, va a querer tener el último. En esto se enfoca Ubuntu. Este es un pantallazo de Ubuntu, pues también un poco viejo. Entonces, pues aquí podemos ver que tiene bastantes cosas chéveres, incluso pues ha evolucionado mucho más y ustedes lo pueden tener como quieran. Y en esta última versión sacó una interfaz diferente que no tiene los paneles arriba y abajo, sino que solo provee un menú en la parte superior y desde ahí maneja uno todo el sistema. Entonces ha causado pues buena impresión esa nueva versión de Ubuntu. Está dirigido al uso masivo de GNU Linux. Esta es como la bandera de Linux, por decirlo así. Su lema, perdón, es Linux for Human Beings, o sea, Linux para seres humanos, pues que sea para nosotros, que nos apoderemos de ese sistema. Y hay bastante documentación disponible en línea porque mucha gente lo está utilizando actualmente. Bueno, vamos a ver. Otro de los sabores de Linux es Mandriva, lo vamos a tocar muy por encimita. ¿Qué pasa? Es mantenida por una empresa que se llama Mandriva. El entorno de escritorio por defecto es KDE, que es un tipo de escritorio, y los paquetes binarios están en formato RPM, o sea, es diferente a Debian y a Ubuntu que vienen en DEP, los instaladores de con .rpm, digamos. Este es un escritorio pues también un poco viejo de Mandriva, está basado en Red Hat Linux, ya les voy a mostrar. Entonces, digamos, hay unas distribuciones bases, que digamos que son Debian, son Red Hat, se me olvida Slackware, digamos, también, que tienen diferentes cosas muy marcadas, digamos. Red Hat utiliza RPM, Debian utiliza DEP, y en Slackware, por ejemplo, se deben compilar las cosas. Entonces, hay distribuciones que se empiezan a basar en esas, entonces empieza a ir pues como una cadena, digamos. De Debian empezó Ubuntu, de Ubuntu se empezó a derivar otro y otro, pero comparten las mismas características. Entonces, digamos, lo que les decía de Mandriva y OpenSUSE también comparte el mismo cuento con Red Hat, o sea, los dos vienen de Red Hat, sino que son diferentes, digamos, en algunas cositas. Ya les agregan, pues, como dependiendo de las necesidades, les agregan un poquito. Bueno, entonces también tiene binarios en RPM, la interfaz es un poquito diferente, estos ya se centran en hacer no la interfaz estándar de KDE, sino de utilizar la propia. Entonces ahí vemos pues algo más chévere, todo el cuento, y entonces está muy orientada a usuarios tanto experimentados como novatos. Es una distribución recomendada. Vemos también Fedora, que también está relacionada, también es hermanita de Mandriva y OpenSUSE, es derivada de Red Hat, pero esta tiene diferente, que es patrocinada también por Red Hat. Entonces Red Hat, como les dije, es una empresa que
hace su sistema, pero entonces ellos lo venden, el sistema es libre, pero ellos cobran licencias de uso y todo el cuento derivados del sistema. En cambio Red Hat es totalmente libre y comparte pues, casi todo con, Fedora es libre y comparte todo, casi todo con Red Hat. De hecho pues cada tanto empiezan a sacar los paquetes de Red Hat para aportarlos a Fedora. Aquí vemos pues un escritorio, es bastante similar a Ubuntu. Lo que cambia es la parte de abajo, cómo se manejan los paquetes. Esta otra distribución que es un poco más para usuarios avanzados porque ofrece más libertad. Digamos que uno, en las otras opciones que teníamos, las otras distribuciones, está orientada para que ustedes instalen el sistema y ya les aparezca pues para usarlo. Arch Linux es para cacharrar un poco más, digamos, cuando ustedes terminan de instalarlo, quedan solo con la terminal y funciones de red, y ya. De ahí empiezan ustedes a construir todo el resto. Entonces, es por ejemplo una experiencia, digámoslo, como educativa interesante. Entonces empieza uno a ver qué compone un sistema operativo, ¿verdad? ¿Sí? Y cómo va llegando uno a ver esa pantallita donde le da clic al menú donde despliega los programas y accede al programa. Ahí va viendo uno cómo llega hasta allá. Tiene también de bueno que es pensada para ser simple. Entonces ellos ofrecen todos los programas a la última versión. Las instalaciones son bastante sencillas, tienen muy buenos repositorios y tienen diferentes formas de instalar. Digamos, ellos tienen los paquetes, el formato de ellos es un paquete .tar.gz, si no estoy mal, bueno, no estoy seguro cuál es el formato de los paquetes, pero tienen, aparte de eso, tienen también la posibilidad de instalarlos con los repositorios y tienen un sistema de portings similar a BSD para instalar los programas. O sea, ¿qué significa esto en términos generales? Yo puedo instalar programas mucho más fácil, pues, y puedo instalar cualquier programa prácticamente apenas sale. Esa es la diferencia de Arch Linux. Es algo que se llama Bleeding Edge, lo que se llama el concepto. Se trata de tener los paquetes en la última versión siempre. Bueno, entonces Arch Linux les dejo ahí para que cacharreen. Esta es una interfaz, el Arch Linux, como les digo, no tiene interfaz pues definida porque ustedes lo hacen. Digamos, en el programa, en el computador que estamos haciendo la presentación, tiene Arch Linux y el escritorio es diferente a este. Bueno, estos eran los datos de interés que les quería mostrar. Aquí viene este cuento, digamos, como les digo, la parte del software libre más que un cuento técnico, más que el cuento de que Linux sea bueno, de que no, de que Windows, que nada. Ese cuento es algo como, digamos, secundario. La parte del software libre, la parte chévere, es lo que les decía, de disminuir la brecha digital, de llegar a las personas, de lograr compartir cosas sin tener esas restricciones que nos inventan, cada vez más restricciones, como vamos a ver ahora, por ejemplo, en las leyeras, para que nosotros no compartamos. No, el software libre busca al revés, que nosotros seamos más humanos, digamos, y compartamos nuestras cosas y generemos conocimiento, pues es en la última lo que queremos. Entonces aquí les voy a mostrar pues unos mapas del mundo pintado según algunos criterios. Entonces digamos, este es el mundo según los recursos hídricos en el 2003. Entonces, como pueden ver, pues nosotros tenemos una muy buena cantidad de recursos hídricos. Digamos, en África pues ya sufren un poco por ese cuento. Y bueno, y así pues, se ve el mundo pues, según el agua. Vamos a ver ahora por la exportación de fruta. Entonces también nosotros vemos que en Norteamérica y en otras partes hay un poco de déficit en esta área y nosotros seguimos teniendo todavía muy buena capacidad. O sea, lo que hemos escuchado nosotros siempre, que tenemos un país muy rico en biodiversidad, que tenemos una muy excelente talento humano, digamos. Ustedes que están en este cuento del software saben que somos muy apetecidos en mercados exteriores porque saben de nuestra calidad. Y no es por la calidad de un programa, es la calidad humana, lo que importa acá. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el mundo por exportación de fruta. Vamos a ver ahora qué pasa cuando hablamos de exportación de regalías y licencias. Veo un poquito como desequilibrado el mapa. ¿Ustedes qué piensan? Entonces, lo dicho, allá es donde se está yendo nuestra plata, y plata que podríamos invertir aquí en educación, en escuelas, pues en cosas que de verdad necesitamos, no en pagarles para utilizar un programa que solo nos va a servir para lo que ellos quieren que nos sirva. Esta es la diferencia del software libre. Esto es lo que busca atacar el software libre y que entonces las cosas sean nuestras,
nosotros lo sintamos nuestro y que podamos generar un valor para las comunidades en las que habitamos. No vamos a darles plata a otras partes donde nosotros no vamos a tener ningún beneficio. Entonces este es el cuento del software libre. Bueno, este es un pequeño anuncio de un festival de software libre que se lleva a cabo cada año. Es similar a este evento en la manera pues que se lleva a cabo de que es exponer el software libre, pero este es más enfocado a la instalación del software como tal. O sea, en este evento lo tuvimos este año en la Universidad de Caldas. Este evento se enfoca en que el usuario se haya instalado el sistema. El evento de hoy es más que ustedes conozcan y sepan qué es compartir con el software libre. Bueno, ahí les dejo la información pues, del FreeSoft. Unas páginas de interés, pues, por si las quieren visitar, que están las del proyecto GNU, que les dije, pues el proyecto de tener un sistema operativo libre de la Free Software Foundation, también la página de la Free Software Foundation y la página del kernel de Linux. Algunas distribuciones Linux en esta página DistroBash van mostrando cómo es el uso de las distribuciones cada mes. Digamos que este mes tuvo más usuarios Ubuntu, este mes tuvo más usuarios Fedora, y van mostrando cuáles son las mejores. Aquí tenemos una exposición muy buena del software libre y la perspectiva de cómo está en Colombia. Ahí están los que quieran pues, enviar la presentación, o va a estar disponible también en el wiki del evento. Y hay una lista de usuarios de software libre en Colombia que se llama Colibrí, donde la gente simplemente se une por el software libre y empiezan a hablar en esos términos para sacar adelante pues, proyectos de software libre en Colombia. Vamos a ver si Juan Pablo nos habla más adelante de eso también. ¿Alguna duda? Cualquier cosa que quieran decir. Les quedó muy claro. Muy bueno. ¿Les gustó el mapa de Estados Unidos reventándose y nosotros aquí acabándonos? Bueno, entonces yo voy a hacer algunas preguntas para realizar estos CDs. No van a ayudarme.